Buenos días, apreciables alumnos. En esta oportunidad estamos para iniciar este curso. Esta es la primera semana de este nuevo ciclo 2022. Vamos a tener a bien hablar sobre algunos aspectos importantes del curso que se denomina Sociología y Extensión Rural. Como ustedes pueden ver, este curso está compuesto por dos ramas. En primer lugar, la ciencia de la sociología y en segundo lugar, este instrumento denominado extensión rural, que es parte de la sociología. Ya más adelante vamos a explicar a qué se refiere cada uno de estos elementos. Entonces, el primer tema que tenemos acá, pues es la sociología como disciplina científica. Vamos a ver aspectos generales de esta ciencia para que ustedes tengan un concepto y que realmente estén compenetrados de que es importante conocer aspectos sociológicos para relacionarnos ante la sociedad y para provocar cambios de desarrollo dentro de la misma, conociendo su comportamiento. Para entrar de lleno en disciplina, vamos a decir que el objetivo de la clase es que ustedes comprendan desde el punto de vista científico la importancia de este curso. Eso es lo que les recalqué hace un momento. Es decir, que ustedes no vean esta clase como que sea innecesaria para su carrera, sino que al contrario. Si ustedes no conocen los grupos sociales con que van a trabajar, si no saben aspectos internos de estos grupos, pues entonces posiblemente van a tener algún tipo de fracaso o van a alcanzar el éxito. O sea que hay que conocer el comportamiento de la sociedad a través de la sociología. La sociología, pues, es una disciplina científica, como les dije. Esta ciencia es un tanto moderna. Allá por los años 1800 y algo, pues grupos de científicos franceses fueron los que pusieron las bases ya como una ciencia. Se define como una ciencia, pues porque está basada en principios científicos, como lo es el método científico, las técnicas que se utilizan para hacer estudios y a partir de ahí, pues está definida como una ciencia. Entonces, esta ciencia trata de integrar al hombre y la sociedad frente a otras visiones más parciales. La configuración humana permite además establecer una imagen rica y compleja de nuestra realidad, dice. Hay que conocer también, por supuesto, el contexto histórico de la sociología para poder nosotros definir algunos aspectos sociales. Para definir qué es la sociología, buscamos que es una ciencia social que estudia las sociedades o los grupos humanos, es decir, el comportamiento de los humanos en grupos o colectivos y para ver el intercambio de sus correlaciones, para ver su comportamiento, para ver, digamos, cuáles son sus áreas de fortalezas y áreas, digamos, de debilidades. Entonces, si nosotros queremos trabajar con grupos, debemos de tener bases o datos realmente de cómo se comportan los grupos humanos. Entonces, para eso nos ordenamos en lo que es la sociología. Prácticamente debemos de conocer esta ciencia, que no es una ciencia como las ciencias naturales, como la física, la química, la botánica. Esta es una ciencia de tipo social y vamos a ver realmente cómo se desempeña esta disciplina científica. La sociología, pues, está dividida en muchas divisiones, pero básicamente hay
microsociología y macrosociología. Es decir, que microsociología se refiere al estudio de pequeños grupos humanos. Y ahí partimos de las familias, de pequeños grupos, como, digamos, hay caseríos, aldeas. Entonces es una microsociología. Un pueblo también puede decir que es una microsociología. Y también está la macrosociología, que ya comprende países, ya comprende razas. Por ejemplo, la macrosociología de los latinoamericanos, pues tenemos un comportamiento igual que todo Iberoamérica, ya es una macrosociología, porque tenemos algunos comportamientos similares y de ahí pues la importancia que conozcamos cómo entender cuando estudiamos los grupos en macro y en micro. La sociología también la pudiéramos dividir como la sociología urbana y la sociología rural, porque es importante que el comportamiento de los que habitan las áreas urbanas es diferente a los de las áreas rurales. Los de las áreas urbanas desconocen prácticamente las prácticas agrícolas, el ambiente más sano, y así las comunidades rurales conocen de producción, conocen, digamos, algunos aspectos agrícolas. Más que todo se dedican a la agricultura en nuestros países. Los de las áreas urbanas son personas empleados de fábricas, de negocios, y casi que no producen de la agricultura, sino que prácticamente son comerciantes o empleados. Entonces podríamos dividir también en ese aspecto la sociología como urbana y como rural. Pero vamos a ver otros aspectos de la sociología para que vayan entendiendo más ustedes a qué se refiere el objeto de la sociología. Realmente, ¿hacia dónde va la sociología? Quiere decir el objeto de la sociología, y va a estudiar los seres humanos y las conductas colectivas, cómo se comportan nuestros, digamos, congéneres en cuanto al comportamiento de grupos. Nosotros podemos ver una diferencia, por ejemplo, en Guatemala, cuál es el comportamiento social de la gente del oriente del país y la gente del occidente. Nosotros vemos más, digamos, más colectivos a nuestros paisanos de occidente. Son más unidos, y la gente del oriente del país pues son más, digamos, más independientes, más individualistas. Individuales también se comportan más violentos, y en el occidente del país se comportan más violentos en forma colectiva. Esos son algunos aspectos que estudia la sociología para ver, digamos, cómo está la situación. Podemos ver también que influye, digamos, la geografía de los lugares, porque la tenencia de la tierra también es diferente en el occidente del país como en el oriente. Regularmente en el occidente del país son comunidades, la tierra es comunal. En el oriente del país la tierra es privada regularmente. Entonces la sociología utiliza diferentes métodos de investigación científica y análisis crítico, pero también se basa en observaciones empíricas para perfeccionar y desarrollar un conjunto de conocimientos, dice, acerca de la actividad humana. Para aplicar, digamos, para aplicar dichos conocimientos a la consecución del bienestar social. O sea, aquí llegamos realmente a lo que es el objeto o el porqué del estudio de la sociología. En la sociología lo que tratamos es, cuando nos interesa y tratamos de aplicarla, nos orientamos hacia el bienestar social, que significa un desarrollo general para esas poblaciones. Lamentablemente en Guatemala los gobiernos pues casi no se aplican dirigirse al bienestar nacional ni social. ¿Por qué? Porque vemos conflictos en diferentes áreas, conflictos que se pudieran solucionar. Tenemos, por ejemplo, el conflicto de Ixtahuacán,
versus Nagualá, dos municipios hermanos que están pegados, que tal vez los divide un cerco de alambre, o no tienen ni cercos. Prácticamente en Occidente casi no usan el cercado. Entonces, esa gente pues tiene problemas sociales que pudieran solucionarse de una forma pacífica, porque en esos dos municipios han habido bastantes muertos y es un problema que le compete a las autoridades de gobierno para poder solucionarlo. Si es por tierras, pues muy bien, podrían comprar tierras, distribuirlas, redistribuirlas o de alguna forma, pues, darles asistencia técnica y asistencia financiera. Entonces, hacia ahí va la sociología, el estudio de las sociedades o grupos colectivos para darles bienestar social o bien un desarrollo pleno. Ese es el objeto de la sociología. Al hablar de sociología, ya la vimos que es una ciencia, prácticamente está relacionada con otras ciencias que devienen de ella misma, o sea, las ciencias sociales. Digamos, las ciencias sociales, pues son las que pretenden conocer al ser humano y los comportamientos que tiene a nivel social, individual, y cómo se manifiesta en diferentes situaciones. Y estas ciencias que, digamos, son parte de la sociología o son auxiliares de estas, en primer lugar tenemos acá la antropología. La antropología, pues, si no se recuerdan, les voy a recordar que antropología viene de antropos, hombre, y logos, tratado. O sea que la antropología es la ciencia que estudia al ser humano desde el punto de vista biológico y su comportamiento. Entonces la antropología es la ciencia que estudia al hombre. Entonces es una rama de la sociología que muy bien la auxilia y está muy estrechamente relacionada. Por otro lado tenemos la economía. La economía, pues, ecos viene de hogar, nomos, tratado. Pero en este caso, pues, la economía trata de que los bienes del hogar, pues, sean bien manejados. A eso se refiere la diferencia de economía con ecología. Manejar bien los bienes que tenemos. Podemos decir que economía son las actividades de una colectividad humana, lo referente a la producción y al consumo. Eso se refiere a la economía. Por otro lado, tenemos la otra ciencia relacionada a la sociología, como es la psicología. Psicos, digamos, a la psicología, pues podemos decir, es la ciencia que trata de la conducta humana, es decir, cómo nos comportemos nosotros. Habemos unos más violentos, otros más pacíficos. Las personas, digamos, que tienen algunos tipos de problemas, digamos, en la mente, pues todos ellos los estudia la psicología. Sabemos que hay personas con algunos problemas físicos, tienen un comportamiento psíquico más fuerte que las personas de tipo normal. Entonces la psicología estudia el comportamiento o conducta de los seres vivos. Fíjense que es increíble, pero la psicología se aplica en ese caso a los animales también, pero en este caso nos interesa la psicología que vaya dirigido al comportamiento humano, porque la sociología solo va a estudiar los seres humanos. Por otro lado, tenemos esta ciencia que tal vez no la han oído mucho mencionar ustedes, pero la semiología es la ciencia que estudia los símbolos. Los símbolos son, por ejemplo, el alfabeto, las señales de tránsito, las señas. Por ejemplo, nosotros podemos decir esta señal con el dedo, el dedito gordo o anular.
Ese dedo pues significa que estamos de acuerdo con lo que se está diciendo o lo que se está haciendo, la semiología. Entonces, la semiología, perdón, estudia esas señales. Los amigos sordos para comunicarse con ellos debemos utilizar señales. Entonces, la semiología es la ciencia que estudia los signos. Para la descripción de los jeroglíficos en Egipto, pues aquel Champollion, un semiólogo, fue el que descubrió, digamos, esos símbolos que indicaban, porque regularmente ellos hacían figuras, no tenían un alfabeto definido. Los mayas, nuestros mayas también hacían figuras y tenían números. Pues todo esto lo estudia la semiología, que es importante para conocer los grupos sociales, cómo se comunican, qué lenguaje utilizan, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos las ciencias políticas. Cuando hablamos de políticas, pues sabemos que la política se refiere al arte de gobernar. ¿Qué pasa con la política? Pues nosotros le hemos dado otro concepto, confundiendo la ciencia política pura con la politiquería, es decir, digamos, hacer proselitismo a través de los partidos, pero realmente la política en sí es una ciencia sana, donde se pueden definir algunas normas de gobierno, algunos tipos de gobierno, y en ese caso, por ejemplo, nosotros podemos ver en Guatemala que algunos aspectos políticos de gobierno local son diferentes al gobierno establecido en la constitución política o en las leyes de Guatemala. Nosotros sabemos del derecho consuetudinario y ustedes pueden ver en el occidente del país, tenemos grupos sociales que están bien organizados en su comunidad y ahí tienen un alcalde comunal, a pesar de que en el municipio hay un alcalde en la alcaldía o municipalidad. Entonces, esto es en sí la política. Tenemos que conocer, digamos, cómo se gobiernan las comunidades y así estudiar a ese grupo social. Entonces, la política es un aspecto gubernamental del gobierno que haya, ya sea oficial o un gobierno consuetudinario. Por otro lado, tenemos otra ciencia que es la demografía. La palabra demografía viene de, este, de esta palabra demos, significa pueblo o población, grafo, descripción. Entonces la demografía es la ciencia que estudia las poblaciones. Recuérdense que la demografía pues es, digamos, es una ciencia que estudia cualitativamente y cuantitativamente las comunidades o pueblos. Por ejemplo, cualitativamente podemos estudiar cuáles son sus elementos que tienen esas comunidades, qué religión tienen, a qué raza pertenecen, qué consumen, qué comen, cuál es su, digamos, su cultura. Eso es en forma cualitativa. Pero también la demografía nos describe una comunidad en forma cuantitativa. Y de ahí, pues, para su estudio, tenemos los censos, tenemos las encuestas, tenemos todo un sistema de investigación hacia las comunidades, cuántos pobladores hay, cuántos adultos, cuántos jóvenes, cuántos niños. Y aquí también tenemos los indicadores sociales. Sabemos cuál es el porcentaje de muerte materna, cuál es el porcentaje de, por ejemplo, de nacimientos, cómo está la proporción de la tasa de natalidad, cuál es la tasa de mortalidad infantil, etcétera, etcétera. Entonces, la demografía nos lleva a conocer las comunidades o grupos sociales cualitativa y cuantitativamente. Por otro lado, tenemos la geografía que auxilia a la sociología
Y geos significa tierra, lugar, grafos, descripción. La geografía, pues, nos indica, digamos, dónde está la ubicación, qué extensión tiene esa comunidad de propiedad en sus terrenos. También la geografía nos lleva a la elaboración de mapas, a la circunscripción de las comunidades, y precisamente pues aquí es donde se dan los problemas como ese que les mencioné digamos, de esos dos municipios que están en conflictos, como son Nahualá y Santa Catarina, Iztahuacán. Tienen problemas también de tipo geográfico, porque como que ellos dicen que no están bien definidos sus linderos o mojones. Eso hace la geografía, describe, digamos el lugar que nosotros necesitemos. Entonces describe la ubicación y la distribución en el espacio, ¿verdad? Eso es la geografía. Por otro lado tenemos la historia. La historia pues es una ciencia que incluso la llevamos desde primaria y es la descripción del pasado de la humanidad. Prácticamente la historia se refiere al pasado. Ahora pues se ha descuidado un tanto la historia y hay un dicho que dice que el que no revisa la historia está condenado a vivir los problemas del pasado en la actualidad. Entonces tenemos que tener datos históricos para poder entender, digamos, cuál es el presente y cuál puede ser el futuro. Toda la historia es básica como auxiliar de la sociología. Aquí por último, las que tengo, digamos, como ciencias auxiliares, tenemos la lingüística. La lingüística, pues casi que lo dice su nombre, pues es la ciencia que estudia la lengua, el idioma, o digamos, o los dialectos que hayan en determinado lugar. Guatemala, por ejemplo, tiene 22 idiomas que antes eran conocidos como dialectos, pero ahora se reconocen como idiomas. Y a veces hay idiomas en Guatemala que ya pocas personas lo hablan. Se habla, por ejemplo, del idioma Xinca, que para mí ya casi no existe. Tal vez habrán algunas palabras de esa rama de la lengua. Entonces, la lingüística trata de los idiomas que se hablen en esa comunidad. Imagínense la importancia de la lingüística, porque si somos extensionistas y vamos a ir a un lugar donde no nos entiendan el español, yo he visitado algunas áreas de Baja Verapaz donde se habla el achí. Hay lugares donde no hablan el español y no se puede comunicar uno con las personas. Son pocas las personas que saben hablar el español. Ahí tiene que hablar uno en achí. Entonces, esto es lo que trata la lingüística y tenemos que usar traductores, lógicamente, vecinos de la misma comunidad o llevar otros externos, ¿no? Entonces, estas son algunas ramas o ciencias auxiliares de la sociología. Sin embargo, aquí pudiéramos agregar otros más. El derecho no puede quedar afuera, o sea, las ciencias jurídicas estarían acá como auxiliares de la sociología porque van a ver, digamos, los derechos que tengan las personas. Aquí pudiéramos meter la educación, de la cual realmente en Guatemala estamos muy atrasados y pudiera ser parte de las ciencias que componen también las auxiliares de la sociología. Así es de que estas son las ciencias que se relacionan con nuestra clase. Las características de la sociología, digamos, son un poco profundas para entenderlas, pero las principales características son que puede ser empírica. Y estos conocimientos de sociología provienen originalmente de observaciones hechas sobre una realidad concreta. Para conocer una sociedad también tenemos que ver el empirismo, qué dicen los pobladores locales, qué dicen los conocedores de una comunidad. También está la teórica,
Básicamente la teórica se refiere a los principios que ya se han establecido de las sociedades. Entonces dice, se basa en teorías, conjunto de preposiciones generales, lógica y ordenadamente trabajadas, dice aquí, pero no trabajadas, quiere decir esto, que intenta explicar una zona de la realidad, en una localidad. Entonces, también está una característica de la sociología que es abierta. ¿Qué significa abierta? Abierta significa que no es dogmática, que no tiene establecimiento de reglas en un libro, no como las religiones, ¿verdad? Entonces, a veces hay un comportamiento que solo es, por costumbre y no hay reglas escritas. Es decir, nada puede aceptarse por principio de autoridad, sino que todo debe ser reexaminado y sujeto a duda metódica. Quiere decir que también hay cuestiones que se pueden adaptar a una comunidad y no necesariamente pues hay que rechazarla. Por ejemplo, estamos viendo nosotros que, las migraciones que hay actualmente, pues están haciendo cambios en ciertas sociedades, pero que realmente la gente lo toma como que eso no es dogmático, a pesar de que sí es. En ese sentido, sí hay ciertas leyes que no permiten la migración irregular o ilegal, pero las personas lo toman como que es abierto, como que es un derecho social. Y en Guatemala pues tenemos migraciones internas y externas, porque últimamente el oriente del país pues prácticamente ha sido invadido por gente del occidente que viene a establecer sus negocios a estos lugares y para ellos pues los ampara la Constitución, que es la misma Guatemala. Eso sí es dogmático, pero las personas lo toman como una sociología abierta, que es normal. Entonces, aquí más o menos podemos entender que es un dogmatismo. Si hubiera una prohibición de que las sociedades o grupos sociales se trasladasen a otros lugares, pues ahí sí ya tendríamos una cuestión, que es dogmático. Pero si no lo es, pues entonces se puede hacer. Por otro lado, tenemos otras características de la sociología, que es moralmente neutra. Es decir, que va unido a la objetividad, lo que la ciencia natural dicta. En las teorías o estudios sociológicos no se deben mezclar sentimientos, predisposición o creencias si queremos lograr que sea un estudio científico. Moralmente neutra significa que no debemos de llevar nosotros, al estudio de la sociología, eh, algunos prejuicios que van a inclinarnos, por ejemplo, por una religión. La sociología es neutra. Debemos de ver natural el comportamiento de los vecinos o pobladores y no lo que nosotros querramos hacer. De lo contrario, pues podemos ya invadir la cultura de algunos grupos sociales. Entonces debe ser moralmente neutra la sociología. Y por otro lado, tenemos crítica de la sociedad. No es más propia la sociología que de otras ciencias. Es más propia, perdón, de la sociología que de las otras ciencias, ser crítica de la sociedad. El sociólogo ha de ser veraz y juzgar con serenidad e independencia el mundo que lo rodea. Es decir, podemos criticar la sociedad, pero con veracidad, con objetividad, y no podemos, ser mentirosos o juzgar, inclinadamente a la sociedad. Tenemos que decir realmente cómo es la sociedad, ¿verdad? Hacia eso se refieren estos elementos que hemos hallado de el por qué son características básicas de
la sociología estos cinco elementos, los cuales hemos visto. Llegando a lo que es la importancia de la sociología, que la debemos de ver al principio, pero que ese es el orden del programa. La importancia de la sociología, en primer lugar, tenemos que es necesaria para comprender las civilizaciones humanas. Esa es la importancia básica de la sociología, comprender las civilizaciones humanas. Si no aplicamos la sociología, pues no vamos a entender a estas civilizaciones o grupos. Dice también otra de las importancias destacadas es que aporta información a la cultura, la política y la antropología. Aquí puedo poner un ejemplo de la que aporta información a la cultura. En Guatemala, pues realmente no se ha llegado realmente a describir cuáles son los fracasos que tienen nuestros deportistas. Para mí los deportistas en Guatemala, la mayoría, porque tenemos un bajísimo porcentaje de deportistas que destacan, tenemos que tener información sobre la genética y el ambiente, cómo influyen en nuestros deportistas, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacer más investigación para ver dónde está el rezago que tienen otras culturas. Porque para mí no solo es el tamaño ni la energía de las personas, hay otros aspectos que están influyendo negativamente en que destaquemos en áreas deportivas. Por otro lado, dice otra importancia de la sociología es que permite interpretar eventos que ocurren en las sociedades. ¿Por qué ocurre tal evento en un grupo social? Entonces, la sociología nos ayuda a interpretar ese fenómeno. ¿Por qué, digamos, hay sociedades que pelean, hay grupos humanos que pelean unos con otros? Entonces, la sociología nos ayuda a interpretar esas inconformidades que hay en unos grupos. Otra importancia es que dota de sentido y orientación para encontrar lógica en el comportamiento. Esta está relacionada con la de arriba, pues. Pero dotar de sentido quiere decir dar en el blanco, digamos, y definir realmente cuál es el problema en esos lugares. Y orientarnos significa qué es el tratamiento que debemos de dar a esa sociedad. A eso se refiere esta última importancia, porque no solo detectamos los problemas, sino que vamos a aportar soluciones. Esa es la importancia de la sociología. Ahora bien, tenemos las características elementales de la sociología. Fíjense bien, estas ya no son ciencias, sino que ya no son ciencias auxiliares, sino que categorías. Dentro de las categorías que tenemos, por ejemplo, tenemos como elemental el cambio social y acción colectiva. ¿A qué se refiere el cambio social en la sociología? Pues si hay grupos, digamos, que no están produciendo lo normal o lo excedentario, por ejemplo, en la agricultura, pues tenemos que hacer un cambio de mentalidad en esos grupos, que prueben nuevas semillas, que prueben nuevos fertilizantes, etc. Y eso debe ser una acción colectiva, no solo que los líderes, digamos, emprendan esos conocimientos o los adopten. Otra categoría elemental son conflictos y orden, tanto nacional como internacional. Digamos, estas son categorías de la sociología. ¿Dónde actúa la sociología, actúa para resolver conflictos e imponer un orden, tanto nacional como internacional. Tenemos una categoría de la sociología, los derechos humanos. Fíjense que los derechos humanos pertenecen a esta ciencia, a la sociología.
Y los derechos humanos también provienen de Francia. Desde la Revolución Francesa se proclamaron los derechos humanos para darle, digamos, a la sociología instrumentos de respeto hacia los grupos sociales. También aquí agrega y justicia global. Justicia global significa pues que todos los países pues apliquen la justicia como debe ser, no sectorizada, no con imposición de fuerza, sino que una verdadera justicia. Y esto lleva a la cooperación, al desarrollo y la solidaridad. También tenemos otra categoría de estructura social y desigualdad. La estructura social significa cómo está la población. La estructura social se refiere a cómo están los grupos sociales y aspectos de desigualdad. Es decir, que en Guatemala tenemos mucha desigualdad social en cuanto a ingresos, en cuanto a educación, en cuanto a género, etcétera, etcétera. Aquí hay una exclusión social y pobreza. En Guatemala, pues, tenemos alrededor de un 63% de pobres. De esos, un 23% en extrema pobreza y el resto, pues, están en una forma casi llegando a la pobreza. Entonces, la sociología estudia todos estos elementos en los grupos sociales. Hay otro elemento que son estudios y análisis de la realidad social. Estudios y análisis de la realidad social. Aquí pues se han escrito libros, cómo está la sociedad guatemalteca. Hay libros que pues son enfocados desde un punto de vista social, más que todo de la izquierda, que describe algunas realidades y algunas exageraciones. Por ejemplo, el libro La Patria del Criollo, de Severo Martínez Peláez, pues describe la sociedad, la realidad social del guatemalteco, pero inclinado, como les dije, al pensamiento izquierdista. La Universidad de San Carlos tiene bastantes documentos que describen la realidad nacional, pero también con esa misma tendencia. Si vemos nosotros otros grupos, como otras universidades de élite en Guatemala, pues también tienen por el lado de la derecha. Entonces, describen pues bajo un imperio, digamos, de la economía y no describen la realidad social. Entonces no se reconoce o no se voltea a ver, digamos, los problemas de desnutrición, de pobreza, de muertes infantiles, de muertes maternas, etc. Otra categoría del estudio de la sociología son los grupos y teorías de redes sociales, tribus urbanas, dice acá. Los grupos y teorías de redes sociales, pues, son grupos que han surgido modernamente cuando ya se socializaron la telefonía, digamos, ambulante o los teléfonos celulares, como les decimos, pues entonces ya viene, digamos, la sociología tiene otro comportamiento, tiene una información más rápida, tiene una comunicación, digamos, en tiempo real, digamos, y entonces esas teorías de las redes sociales también están dentro de la sociología. Ahora no solo las tribus urbanas, sino que eso ya llegó a las comunidades rurales. Hay también historia del pensamiento social. O sea, como les dije, hay distintos pensamientos, tanto inclinados a la izquierda como a la derecha. La metodología y técnicas de investigación social, pues están dadas en las teorías de la sociología. Los pensadores sociales. Nosotros podemos observar en Guatemala que hay gente que se dedica a hacer, digamos, algún tipo de pensamiento social. Hay consultores que recomiendan algunas cuestiones para mejorar la condición de los grupos sociales. Profesión de la sociología, tenemos también profesionales sociólogos que son muy escasos, pero hay esa profesión y algunos que han venido de México y otros países de la América del Sur. Hay sociología clínica, estos son aún más escasos todavía. Y está la sociología de la agricultura. Realmente aquí en la sociología y la agricultura pues está inmersa
la extensión agrícola. Y la sociología de la alimentación, que esta pues es regida por el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, que tiene aplicación, digamos, en Guatemala y otros países. Entonces, estos son algunas categorías elementales y aquí tenemos otras. Está como dijimos anteriormente, la sociología de la comunicación y aquí tenemos las TIC e Internet. Entonces, las TIC y las Internet son las tecnologías de información y comunicación, quiere decir las TIC. Eso pues se vino a través de los teléfonos móviles, se vino a través de las computadoras, etcétera, etcétera. Entonces, la comunicación, les quiero contar que es el mejor éxito que se ha tenido en la globalización. La globalización también es parte de la sociología porque quiso unir las sociedades en una aldea global, es decir, el mundo comunicado, el mundo haciendo negocios a nivel general, quitando cierta independencia a países y comunidades, pues ya se globalizó esto, así como globalizaron el tema de la pandemia, pues tuvieron éxito con eso, ¿verdad? Entonces, esa es la sociología de la comunicación. Está la sociología de la cultura, de la diversidad. Fíjense que la diversidad aquí también ya están globalizando la diversidad de género. O sea que se está aceptando ya el tercer género y se están permitiendo el cambio de algunas leyes como lo es el matrimonio entre gente del mismo sexo. Entonces esa es la sociología de la diversidad. Hay grupos que tienen ya su bandera, aquella banderita de diferentes colores y que la enarboran. Tenemos, digamos nosotros, hasta autoridades en Guatemala que son parte de esta sociología. Tenemos sociología de la edad y ciclo vital. Aquí tenemos divididos los grupos de infancia, jóvenes y mayores. Tenemos la sociología de la educación. Aquí viene otra vez la educación y los TIC, donde tenemos un fracaso en Guatemala en este tipo de educación, porque nuestros, digamos, alumnos en el interior del país, en las aldeas remotas, pues no tienen las famosas TIC. Entonces, estas TIC nos ayudan, digamos, a comunicarnos para la educación virtual. En Guatemala tenemos rezago en este sentido. Hay lugares donde no hay cobertura de las antenas. Tenemos la sociología de la familia, que hay nexos que unen a las familias y ya tenemos problemas en Guatemala como no se tenían. Y hay muchas familias separadas, ya tenemos la familia disgregada, ya tenemos por ejemplo, muchas madres solteras, padres que engendran muchos hijos y dejan a sus señoras desamparadas, ¿no? Está la sociología de la infancia, tenemos la sociología de la población y demografía. En Guatemala tenemos ese estudio de la sociología, que tenemos que nuestros congéneres pues producimos muchos hijos, no hay digamos, un control de la natalidad y por eso es que nos quieren destruir también a través de esas enfermedades que están regando, ¿verdad? La sociología de la religión, pues tantos grupos religiosos que hay en el mundo y en Guatemala pues ya tenemos casi todas las religiones. La sociología de la salud, esta es importante porque hemos visto cómo la mayoría de autoridades se han plegado pues a estar negociando con la salud, principalmente a través de esta nueva enfermedad que nos han inducido y que realmente pues han engañado a muchas gentes, otras personas no creen y realmente pues ya se están viendo los casos contrarios a lo que nos han dicho. Está la sociología de la vivienda, sociología de las artes, de las emociones, de las migraciones. Este es un claro ejemplo del fracaso de nuestros gobiernos en Guatemala porque la gente no haya de qué vivir y entonces trata de emigrar. La sociología de los desastres en Guatemala, esto es claro porque tenemos muchas fallas geológicas y muchos volcanes que nos están matando.
Así es de que por hoy vamos a dejar la clase acá y les doy muchas gracias por su atención. Buen día.